Muy bien, buenas noches. ¿Cómo están mis queridos hermanos, queridos amigos? Como siempre estamos agradecidos con cada uno de ustedes por acompañarnos en este tiempo que estamos conversando con muchos invitados especial. En esta oportunidad tengo un invitado de lujo, el pastor Limber, pastor de la iglesia universitaria. En esta oportunidad nos está acompañando. Buenas noches, pastor Limber. Dios los bendiga. Bienvenido. ¿Cómo estamos, mi estimado Rubén? Ya me has puesto nervioso ya. Que Dios me lo bendiga y un gozo estar acá y un privilegio a la vez. Gracias, pastor, por aceptar la invitación. El pastor Limber también es deportista, ¿no, pastor? Le gusta el fútbol, ¿no? Claro, 100 puntos. ¿Hincha de qué equipo, pastor? Bolívar, Corinthians, Real Madrid. Aquí en Bolivia, de Bolívar. Bolívar. Ah, ya. Mi esposa es brasilera, y así que soy hincha de Corinthians por ella, no tuve opción. Creo que la vamos a cortar nomás la transmisión, hincha de Bolívar, yo de Blooming, ¿no? Pero algo en común tenemos los celestes. Si El quieres col- celeste, que te cueste. El color lo tenemos en común, ¿no es cierto? ¿Lo vio el partido de ahora? El de la Champions. Claro, Real Madrid es su Real equipo. Madrid. Qué bueno. ¿Quién ganó? Real Madrid. Real Madrid, ¿no? Pasó a A la semi. las semifinales, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a conversar con el pastor Limber en esta oportunidad sobre el evangelismo que deben practicar las iglesias, ¿no es cierto, pastor? Hoy, por ejemplo, pastor Limber, uno mira las redes sociales, la televisión, escucha la radio. Normalmente hay malas noticias, ¿no? Generalmente. Generalmente hay malas noticias, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos contrarrestar, querido pastor, esas malas noticias desde la iglesia? ¿Cómo puede contrarrestar esas malas noticias? Yo creo, todo parte por uno. El cambio parte por uno. El hacer un impacto en alguna parte parte por uno. Alguien dijo, hablar Ujú, a otros ujú, solamente cuando sea necesario, ujú, pero nunca dejes de hablar. ¿Qué significa eso? Que nuestra vida, que nuestras actitudes, que nuestro comportamiento, que nuestro carácter, que nuestra conducta ujú. hable de quién somos nosotros. Nuestra generación, más que palabras, más que consejos, quiere prototipos, modelos, ejemplos a seguir, Hechos, ¿no? Hechos. hechos, huellas. Y este es el desafío que tenemos como pueblo cristiano y como Ujú. hijos de Dios. Eh, ¿El evangelio qué es, pastor? ¿Qué es el evangelio? En palabras simples y sencillas para que lo entienda el niño, el joven, el mayor, el anciano. ¿Qué es el evangelio, pastor Limber? El evangelio es buenas noticias. Yo Bueno, siempre que, como pastor, claro, uno le dice a una persona, quiero hablar contigo, como que la gente se asusta, "Uy, el pastor quiere claro. hablar conmigo". Y yo siempre les digo, tranquilo, hombre de buenas noticias, calma. Es presentar, ¿quién no quiere? Y justo la pregunta empezó con eso. Mm, Estamos llenos de noticias negativas, malas. Pero ¿qué es el evangelio? Buenas noticias, noticias saludables, noticias transformadoras, noticias restauradoras. Y el evangelio, tres ingredientes que nunca le faltan. ¿Cuáles son, pastor? Número uno, fe. Ujú. Número dos, esperanza. Número tres, vida. El evangelio trae fe, trae Esperanza, esperanza y trae vida. trae vida. Entonces, en medio de tantas malas noticias que vivimos en el día a día, podemos proclamar el evangelio. Correcto. Y la Biblia muchas veces nos dice, a tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, continuamente. Continuamente. Cuando yo me encuentro con gente que ha estado ejerciendo liderazgo, pero ya no están, o han estado enseñando y ya no están, han sido maestros y ya no están, yo les pregunto, y muchas veces entra este pensamiento, no sé de dónde se lo han sacado, se autodisciplinan, es que no me siento Mm, bien. Pero una de las claro. cosas que yo siempre les digo, seamos Juan el Bautista. ¿Qué significa eso? Él vivió una vida en el desierto, Mm, pero el desierto no fue un impedimento para levantar altar para Dios. mm, Y muchas veces nosotros pasamos nuestros desiertos personales, momentos ujú. difíciles, Eso es cierto. pero en vez de levantar un altar, porque Dios no ha cambiado, Mm, más bien apagamos el altar, como que si eso ayudara. Ahí es donde más necesitamos avivar el altar, exacto, en ¿no? esos momentos. Hay veces uno le dice a las personas que usted dice, ¿no? Que algún día estuvieron ministrando alabanza, enseñando a los niños, Correcto, inclusive predicando de repente, ¿no? Ya correcto. ahí después como que se apagaron. ¿Qué pasó? ¿Por qué no vas a la iglesia?
desaparece. Cuando esté bien con Dios, dice, ¿no es cierto? Voy a ir a la iglesia. Y creo que la iglesia, pastor, es un lugar, ¿no? Donde tenemos que acudir, estemos bien con Dios, estemos mal con Dios, porque el Señor abre su casa. Y Sí, no es para personas es que perfectas. hemos tenido un concepto bien errado. Pensamos que la iglesia es para los sanos, cuando me sienta bien, como Mm, usted lo dijo. Pero la iglesia, todos son bienvenidos. claro, Los sí. rotos, los quebrados, los indecisos, los que están llenos de carga, de impotencia, de soledad, de rechazo, son bienvenidos. ¿Por qué? Porque el evangelio predomina en ese lugar. Buenas noticias. Claro, exactamente. Al que está cargado, cansado, preocupado, se le imparte el Evangelio le trae fe, le trae esperanza, le Esperanza trae esperanza, ¿no es y cierto? vida. Le trae esperanza y vida, ¿no? Y es interesante que el Evangelio trae una vida nueva, ¿no es cierto? Claro, porque cuando Jesús ha venido a darnos vida, no solamente habla de una existencia. Ujú. Y cuando enseño yo en el colegio, la universidad, la iglesia, siempre digo, hay tres formas en las cuales el hombre está pasando esta vida. Número uno, los que sobreviven. Mm, Número dos, los que existen. Y número tres, los que viven. Y mm, lo triste, que en el grupo de los que viven, el índice es muy bajo. mm. Ellos luchan ahí por vivir. Por ejemplo, los que existen ocupan un espacio. Tú les Mm, preguntas cuál es su proyección, cuál es su meta, hacia dónde apuntan, cuál es su sueño. Y las frases que uno encuentra, no sé, tal vez, Se rascan de la cabeza. repente, puede ser, a lo mejor, ya veremos. No tienen una decisión firme, una Mm, convicción firme. ¿Y quiénes son los que existen? Los que viven en medio del dolor, de la enfermedad, de la depresión, de la falta de perdón, de las cargas, pero están en la iglesia, mm, pero no disfrutan la presencia de Dios. mm. El dolor es más fuerte, la soledad es más grande, que muchas veces ese dolor no me deja ver con claridad al Dios que fue en el Antiguo Testamento, que está hoy en medio de nosotros. El Evangelio del antiguo, el Evangelio que predicó Jesucristo, perdón, querido Pastor Limber, ¿tiene variación en este tiempo o es el mismo Evangelio? Ese Evangelio que traía libertad a los cautivos, apertura de cárceles a los presos, ¿sigue siendo el mismo o ha cambiado el Evangelio, Pastor Limber? El Evangelio no ha cambiado ni va a cambiar. Dios no ha cambiado ni va a cambiar. Mm. El único que cambia somos nosotros y los tiempos. Esa es la verdad. Esa es la verdad, ¿no? Dios es Nosotros, el mismo ayer, hoy y siempre. La palabra fue la misma en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en nuestra generación contemporánea. Es la misma. entonces ese joven que dice, pucha, ya parece que Dios ya se olvidó de mí, el mensaje sigue siendo el mismo, Dios te ama. El mensaje sigue siendo el mismo y el poder sigue siendo el mismo. No ha Mm. cambiado. Pero ¿qué necesito? Realmente yo entregarle mi vida, abrirle mi corazón para que la palabra de Dios pueda ser ese fundamento, el que llena mi mente, mi corazón y mis decisiones cada día. Ahora, ¿cómo hacemos, pastor, para poder compartir el evangelio, para evangelizar a otras personas y poder llegar a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos? ¿Cómo hacemos, pastor, en este tiempo, en este siglo? ¿Cómo hacemos, pastor Limber? Necesitamos ir a la par con todo el avance que está teniendo nuestra sociedad y entrenar a nuestro liderazgo, porque a veces una de las cosas que menos hacemos como iglesia es entrenar, es Mm, capacitar. Por ejemplo, si vos ves empresas, instituciones educativas, qué sé yo, negocios, constantemente están en talleres, en capacitaciones, en actualizaciones, mm. pero nosotros como iglesia, ¿cuándo? A A veces nuestros líderes. descuidamos eso, ¿no? A La veces. capacitación debe ser continua, Mm. continua. Porque van a llegar personas. Si salimos afuera, predicamos estas buenas noticias, van a llegar personas. Si no hay gente preparada en la iglesia, no hay gente que se ha entrenado, ¿quién la atiende, pastor? Exactamente. Lo que necesitamos es preparar equipo Mm, y empezar a trabajar en equipo. El mayor ejemplo, Jesucristo. Él vino con una misión. ¿De qué? De traer el reino de Dios. mm, Él vino con una misión de qué? De ser el redentor de la humanidad. mm, Pero eso no debería parar. ¿Y qué es lo que Jesús hizo? Formar un equipo, mm, entrenar un equipo. Porque cuando mira
uno los evangelios, Jesús no les llamó a los discípulos para que vayan a predicar. Mm, Jesús no les llamó a los discípulos para que vayan a sanar enfermos. Jesús no les llamó a los discípulos para que hagan milagros. mm. La Biblia dice, les llamó para que estuviesen con Para Él. que estén con Él. Entonces, ¿qué significaba eso? Entrenamiento continuo, face to face, ¿verdad? Exactamente. ¿Y qué tan importante, Pastor Limber, es la oración dentro de la vida cristiana, dentro del cristiano, para poder compartir el evangelio a las personas? ¿Es importante o yo puedo salir nomás y compartir así nomás por así? La oración es clave. La oración es el motor. Mm, La oración, cada que uno va sobre sus rodillas, la oración te está diciendo, dependes plenamente del Señor. No mm, dependes de tu capacidad, no dependes de tu fuerza, no dependes de tu mm, salud, no dependes de tu conocimiento. La oración te está diciendo, dependes de Dios. La mm, oración es esa conexión que debe ser continua. Entonces, si nosotros queremos compartir el evangelio, hablar con otros, claro. necesitamos estar en oración continuamente todos los días, todo el tiempo. Claro, y a veces, bueno, no queremos, vamos a la calle a compartir el evangelio, ¿no? Sabemos estrategia, Ujú. somos buenos oradores, ¿no? Tenemos carisma de repente, pero descuidamos este punto, Pastor Limber, de la oración, ¿no? Y decimos, es importante, pero no es muy importante. Más importante es que yo vaya y como Ujú. tengo, qué sé yo, cualidades, talentos, dones, creo que me va a ir bien. Nos confiamos. Nos confiamos. Tal vez hasta en el estudio académico que tengamos. No está mal tener un estudio académico, Ujú. pero acá en el punto que estás hablando. Y eso está pasando a muchas iglesias. Nos hemos llenado de tareas, de actividades, de proyectos, de Mm, planes, y estamos a full mm. con la obra del Señor, pero nos hemos olvidado del Señor de la obra, Del dueño de la hora. del dueño de la obra. Estamos a full ahí, pero el Señor me mandó, pero el Señor Claro. me dijo. Pero una de las cosas que no tenemos que olvidar es estar sentado a los pies del Maestro, así como Mm, María. Y a veces correcto. estamos en la faceta de Marta, afanados y turbados y estresados. Inclusive el pastor Limber, ¿no? Jesús creo que nos da un buen ejemplo en este sentido de la oración, ¿no? La Biblia dice que Jesús se apartaba, ¿no? Y Uf, tenía sus tiempos de oración. Oraba toda la noche, dice la Biblia, ¿no? toda la noche. Toda la noche oraba, ¿no? Imagínese usted, ¿no? Y a veces, de repente uno, ¿no? A los 3 minutos, ¿no? Sí, Ay, ya, ¿no? y ya fuimos. Y a veces pensaba inclusive que orar, leer la Biblia es como un antídoto para dormir, ¿no es cierto? Sí, Cuando en realidad debería ser un deleite para nosotros, ¿no? Para poder correcto. hablar con Dios, ¿no es cierto? ¿Qué dice Si Pastor uno Limber? mira al equipo de Jesús, Ujú. en los 3 años hay una sola cosa que los discípulos le han pedido que les enseñe. ¿Qué es eso? Dígame, pastor, por favor, compártanos aquí. ¿Qué le pide? Porque los discípulos no le dijeron, ¿y cómo hacemos el milagro? Mm, ¿Y cómo enseñamos homilética, Dios? ¿No? mm. ¿Y cómo profundizamos en esta exégesis hermenéutica? No, no. Los discípulos entendieron que para hacer la obra, la clave es la oración. Mm, La única cosa que los discípulos así de frente le piden a Jesús, enséñanos a orar. mm, No vas a encontrar otra cosa que los discípulos le estén pidiendo a Jesús, más que interesante. que les enseñe a orar. Entonces, Mm, por eso digo, la oración es clave. Lo fue en la vida de los grandes hombres en el Antiguo mm, Testamento. Lo fue en la vida del mismo Señor Jesucristo. Y exacto, cuánto más en nuestra vida. exacto, ¿no? Y en momentos difíciles Jesús fue en oración, ¿no? Hace 2, 3 Eso es semanas clave. atrás recordábamos el tema, ¿no? De Jesús crucificado en la La cruz, Semana ¿no? La Santa, ¿no? Semana Santa. Y vemos ahí, ¿no? Cuando Jesús se va a orar al Padre, ¿no? Y le dice en su oración, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero interesante cómo termina, Claro. ¿no? No sea mi voluntad, sino tu voluntad. Yo siempre enseñé y sostengo hasta ahora. Ujú, En esa semana que conocemos la Semana Santa como la Pasión de Cristo ujú, también, el momento más difícil para Jesús fue esa noche orando. No fue la cruz, no fueron los mm, azotes, no fueron los rechazos. ¿Por qué? Porque allí él estaba tomando una decisión. mm, ¿De qué?
de pasar ese proceso. Un proceso duro, difícil, de cruz y de muerte. Jesús quería, no. Por ejemplo, Claro. pasa de mí esta copa. En otras palabras, Pasa. no hay otra forma, no hay otra manera. No es que esto podemos saltarnos. Entonces, fue la decisión, porque en ese tiempo de oración, científicamente esto es comprobable, gotas ni siquiera de agua, de La sangre. sangre. Una intensidad en las emociones puede provocar que gotas de sangre uno se... Exacto, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que es importante para poder hablar de estas buenas noticias, Pastor Limber, que nosotros reflejemos esas buenas noticias. ¿No es cierto? Correcto. Podamos reflejar porque es diferente, ¿no? Decir, Dios te ama, ¿no? A decir, Dios te ama y hay oportunidades para ti, hay Por eso esperanza decía, para ti, ¿no es cierto? vivimos en una generación donde hay mucha gente que ha perdido la fe. Hay mucha gente que tú te vas a decir, no, esto ya no tiene esperanza, no, esto ya no tiene solución. Los jóvenes que han dejado de soñar, los matrimonios que han dejado de confiar en su esposa, en su esposo, en sus hijos, las familias se están integrando, los hijos ya no tienen esperanza en los padres ya no tienen esperanza en los... No, tiro al aire, digamos, ¿no? Pero el evangelio te vuelve a recargar esa pila de fe. Es posible. Es posible. Te vuelve a dar esperanza para continuar, porque cuando pierdes la esperanza, ¿qué haces? Renuncias, tiras la toalla. Perdemos antes de llegar a la meta final. ¿Y cuántos hoy no están renunciando a los sueños que Dios les ha dado? ¿Cuántos hoy no están renunciando al matrimonio que Dios les ha dado? ¿Cuántos hoy no están renunciando a la familia que estaban proyectando? Entonces, por eso el evangelio no solo trae fe, trae esperanza. Y no solo esperanza, da vida, pero una vida plena. A veces cuando le fallamos al Señor, así decimos, ¿no? Cuando le fallamos al Señor. Y decimos justamente, no, yo tiro la toalla porque ya muchas veces le he fallado al Señor. ¿Qué debe hacer esa persona, Pastor Limber, que ha dicho de repente, hace 5 años atrás, dijo, le fallé al Señor y creo que no me va a perdonar? Porque ha sido mi pecado muy grande. O ese joven que intentó una y otra vez y cayó otra vez. ¿Qué le decimos a ese joven, querido Pastor Limber, a esa persona? ¿Qué le podemos decir? Hoy en esta hora y con total autoridad, la garantía de que los planes que Dios tiene con usted no ha cambiado es que usted está con vida. Mientras usted está con vida, déjame decirle, Dios no ha cambiado sus planes contigo, por más que hayas metido la pata, te hayas equivocado, hayas hecho lo peor humanamente. Su gracia y su misericordia son nuevas cada día y Él es experto en hacer borrón mi cuenta nueva y hacer una nueva criatura. Pero eso es en Cristo, no es en nuestra fuerza. Entonces hay esperanza, pastor, para esa persona Siempre. que ha caído una y otra vez. Y como Siempre. usted decía al principio, se autoflagela y no, pucha, le fallé al Señor, se autodisciplina. No, mejor me siento nomás acá y ya no soy partícipe de la iglesia. Hay esperanza, pastor. Hay esperanza, vuelve a casa. El ejemplo más claro, el hijo pródigo. Papá siempre te está esperando. Tu lugar en la mesa está. Los brazos están abiertos. Solamente necesitas volver la mirada y decir, me equivoqué, perdóname. Pero ya pedí ayer, perdón, vuelve a pedir. Todavía hay vida, hay esperanza. Entonces el evangelio realmente, Pastor Limber, no es una muy buena noticia. Pablo dice en Romanos 1:16, usted lo sabe de memoria, ¿no? El evangelio es poder de Dios, ¿no? Y es salvación. Y es salvación. Y es para todos. Es para todos. ¡Qué buena noticia! Esa es una buena noticia, ¿no? El evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que en él cree, ¿no? Para el judío, para el todos gentil. tenemos acceso al Padre. No hay uno, por más que alguien te quiera crucificar vivo. Dios todavía tiene esperanza contigo y tiene planes contigo. Y esa persona que falló, pastor, hablando un poquito de eso de autodisciplinarse, autoflagelarse, después él puede compartir el evangelio, después de que se arrepiente, le pide perdón al Señor, a Dios. Él puede compartir esta buena noticia con otras personas. Claro, y todavía es una herramienta poderosa. ¿Por qué? Yo siempre digo, hay muchos casos que nosotros no vamos a poder entender, pero alguien que ha estado, en ese camino de la depresión, de la angustia, de la soledad, del suicidio, del vicio,
puede abrazar a otro que está pasando eso. Exacto, Y ¿no? puede decirle con autoridad, mira, yo entiendo lo que estás pasando. Yo me pongo en tu zapato, pero yo estuve allí y Dios me ayudó. Por eso Exacto. el evangelio transforma para transformar a otros. Se convierte en una... Esa experiencia que yo decía que era mala para mí, que me hizo estar triste, que me hizo llorar, Hasta puede ser desafío y se, motivación se convierte en para una que otro se herramienta, ¿no? convierte en una En una herramienta. Dios es herramienta. extraordinario. Aún las cosas negativas que usted está pasando, Dios puede usarlo para bien mañana. Pero ¿qué necesitamos hacer? Poner hoy nuestras vidas en las manos de Jesús. Empezar de nuevo. Hoy empezar de nuevo. Y como dice la Biblia, ¿no? Los que aman a Dios, Todas. todas las cosas, ¿no? Todas. Les ayudan para bien. Literal. A veces, una vez más, ¿no? Yo pienso en ese joven que cayó. Ya. Pienso en ese matrimonio que está a punto de destruirse, ¿no? O algunos ya se han O separado. algunos se han separado, ¿no es cierto? Para ellos también el evangelio llega, querido pastor Limber. Hay esperanza para Para ellos. todos. Para ellos Para también. todos. No hay algo que Dios no pueda resolver. Pero ¿cuál es el problema? Creo que Jesús lo dijo. El problema es nuestro corazón. El problema es que nosotros queremos manejar nuestra vida y el humano es frágil. El humano es finito. El humano se cansa rápido y renuncia rápido. El humano rápido te pone un bloqueo. Ahí es donde necesitamos poner nuestra vida en las manos de Jesús. Exacto. Y esa es la vida diaria, ¿no? ¿Cómo yo puedo, Continua. pastor, vivir una vida diaria? Porque, bueno, el culto domingo es bonito, Claro. cantamos, danzamos, hay, qué sé yo, escuela dominical, escucho la palabra, está muy bien, pero el lunes tengo que ir a trabajar o ir a la universidad. ¿Cómo puedo vivir esa vida cristiana, el evangelio? ¿Cómo puede ser parte de mi vida, querido pastor, de lunes a lunes, si quiere llamarlo así? Cualquiera sea el trabajo en el cual estés, honra haciendo lo que estás haciendo. Si eres zapatero, hónrale a Dios siendo un buen zapatero. Si eres médico, hónrale al Señor. Si eres arquitecto, hónrale al Señor. Si eres abogado, hónrale al Señor. Eres un taxista, hónrale al Señor. Que donde vayas, la gente vea a Jesús en lo que haces, en lo que hablas, en tu conducta, en cómo reacciones en una situación, en cómo hablas. No hay excusa. Hónrale al Señor. Pero no vamos a poder honrarle al Señor si nosotros no tenemos una relación continua. Claro, Y exactamente. hace unos días mi pastor decía, si me dice, pero no tengo tiempo para estar con Dios, ¿qué hora entras al trabajo? ¿Qué hora te estás levantando? Por lo menos 15, 20, 30 minutos, un poquito más antes te levantas. Y ese tiempo, conságralo al Señor. Y eso hace una inyección letal espiritualmente para que ese día puedas reflejar a Jesús. Claro, el tema que a veces, como decíamos hace un momento, no tenemos ese tiempo. Nos levantamos directo, ¿no? Como ya de entrada a veces nos levantamos afanados, turbados, preocupados y no apartamos ese tiempo para el Señor de repente, ¿no? Estoy hablando como cristiano, ¿no? Como cristiano a veces por la mañana Sí. quizás lo primero que hacemos es cualquier Mira cosa. el teléfono. Mirar el teléfono, ¿no? Que eso, Prender la noticiero. la noticia, el teléfono, o de repente ir al baño, ¿no? Y acomodarme y salir. Y ese momento, pastor, ¿no? Ese momento de la oración que explicaba su pastor de usted, es vital para el cristiano. Clave. Es vital para el Clave. cristiano. Para que su vida diaria pueda reflejar las buenas noticias que es el evangelio, ¿no es cierto? Continuamente nosotros podemos servirle al Señor. Pero ¿cuál es el problema dentro de nuestra mentalidad cristiana? Nosotros pensamos que servirle al Señor es ir a la iglesia. Exactamente. Que servirle al Señor es cantar, tocar, predicar, ser maestro de niños, qué sé yo. Eso es parte. Servirle al Señor también es ser un buen taxista. Cobrar lo justo. Exacto, ¿no? Ser un buen cristiano es ser un buen abogado. Ser Claro. un buen panadero. Eso es ser. Porque en todo lo que haces, le estás sirviendo al Señor. Con las tareas diarias que yo realizo, estoy honrando al Claro, Señor. el negocio, la profesión, la tarea, todo lo que tú eres es para el Señor. Porque todas las cosas, dice la Biblia, es de Él. Es de él, ¿no es Pero cierto? nosotros en nuestra mentalidad hemos dividido a lo cristiano y lo mundano. No hay lo mundano, todo es del Señor. Todo es de Dios, ¿no Todo. es cierto? Exacto. Y creo que es una debilidad a veces, ¿no? Que tenemos nosotros. Bueno, domingo soy espiritual, pero lunes
Me doy licencia, Soy digamos. un simple mortal, digamos, ¿no? Soy Y un no es hombre. así. No debería ser así, No, ¿no? la vida cristiana es continua en todo lo que hacemos. Claro, exactamente, ¿no? Querido pastor, ¿y en qué lugar yo puedo compartir el evangelio? ¿En mi iglesia, en la calle, en el trabajo? ¿En qué lugar? ¿Hay lugares específicos para poder compartir estas buenas noticias? Un lugar específico no, Mm, es continuo. Por eso cuando yo hablo con algunos jóvenes siempre les digo, cada uno de nosotros tenemos espíritu y corazón de evangelista, mm, pero con diferentes máscaras. mm, Alguno en el caso mío yo puedo tener una máscara de pastor, ujú, pero mi esposa tiene máscara de médico. mm, Mi hermano tiene máscara de ingeniero. mm. Mi otro hermano tiene máscara administrador de empresa. El Pero otro con un futbolista. corazón, el otro futbolista, pero el Futbolista. corazón, el espíritu es evangelista. ¿Por qué? Mm, Porque donde yo estoy, debo presentar a Jesucristo, debo compartir a Jesucristo, mm, debo reflejar a Jesucristo. Mi vida debe ser una fuente que lleva a Jesucristo, porque el principio no ha cambiado cuando Dios le dice a José, donde quiera que tú vayas, allí voy a estar. mm. Hoy no ha cambiado. Donde tú estás, el Señor está contigo. Es lo que decíamos hace un momento. El evangelio, la palabra del Señor, Dios no ha cambiado. No, no, Las promesas siguen no siendo ha las cambiado. mismas, ¿no? Siguen siendo las mismas para cada uno de nosotros. Y a veces yo pienso, pastor, en personas que han dado su vida por el evangelio. Oh, sí. ¿No es cierto? La han dado su vida por el evangelio. Han dejado naciones o su país de origen, ¿no es cierto? Y por un llamado que Dios le hizo, se han venido para otro continente o para otro país. Yo me pregunto, pastor, ¿vale la pena hacer eso? Si eso no valdría, ¿qué otra cosa valdría la pena? Es mi pregunta. Creo que estoy como Jesús. A la Mm. pregunta, otra pregunta. Es que no lo encuentro otra razón. ¿Por qué? Porque hay gente que vive para tener un negocio, para tener una herencia, para tener Se una casa, esfuerzan, ¿no es para cierto? tener una empresa. Pero Mm, a la hora, cuando llega la hora de partir de esta tierra, ¿qué me llevo? ¿Para quién mm, se queda? ¿Qué valió? exactamente. Porque cuando lleguemos, todos vamos a llegar delante del Señor. Y la pregunta no va a ser cuánto dinero hiciste, no. Mm. No va a ¿Cuánto ser tenés así. en tu cuenta en el banco? No, no va a No, no. preguntar Lo eso. primero que te va a decir, ¿qué hiciste con la vida que te di? ¿Qué Mm, hiciste con los dones y talentos que te di? ¿Qué mm. hiciste con Jesucristo? Entonces vale la pena, pastor, dejarlo todo, ¿no? Dejarlo todo. Ahora, Dejarlo con todo. eso tampoco estoy diciendo que no tengan dinero. A Dios le Claro, place que tengas dinero. claro, exactamente. Pero el Que problema tenga tampoco su es el dinero. profesión, que tenga su dinero, que tenga su Estudie, familia, que estudie, proyectense. que tenga negocio. Exactamente, Pero sueñen. sobre todo eso, pastor, Que el centro sea Dios. que Jesucristo sea el centro, ¿no es cierto? Que el centro sea Dios. Esas personas, ¿usted conoció alguna vez una persona que dio su vida por el evangelio, pastor, que ha dado su vida por el evangelio? Creo que sin ir lejos, el papá del pastor Daniel Jiménez, Mm, mientras estaba trabajando con los grupos, juntamente con los misioneros, llegando a nuevas tribus que mm, no eran alcanzadas y murió con una flecha en el corazón. sí, ¿no? Wow. Esa es una Y, experiencia muy cercana. y mire lo que dejó, ¿no? El papá Uf, de su pastor, ¿no? Tremendo y la pastor, generación de pastores. tremendo pastor, ¿no? Y cómo realmente, Vale la ¿no? pena. Vale la pena. Vale la pena darlo todo por Jesús, porque la Mm, vida que estamos viviendo aquí en la tierra, a veces vivimos como si fuésemos eternos, mientras es un poquito de todo lo eterno que vamos a vivir. Exactamente, ¿no? Nada más. Es un abrir y cerrar de ojos lo que estamos viviendo, pero nos olvidamos. Pues la muerte para nosotros, Mm, que tenemos a Cristo, no es el final. Yo claro. siempre digo, cuando me toca predicar sobre la muerte, bienvenido a casa. Mm, Estamos de paso, esta no es nuestra casa. Vamos para casa. claro, exactamente. Ahora, pastor, hay de repente iglesias, hablamos como iglesias que no están aplicando esto de poder llevar el evangelio. ¿Por qué? Porque entraron en una zona de confort, ¿no? ¿Qué le decimos, pastor, a esas iglesias? Yo creo que esa es la estrategia que le está funcionando al diablo. Están cómodos con su aire, con su todo cómodo ahí, ¿no? El día que estemos cómodos es el día que debemos de incomodarnos. Mm, El día que ya me he sentido satisfecho, debo incomodarme.
¿Por qué? Porque tengo parientes que no conocen a Jesús. ¿Por qué? Porque tengo colegas que no conocen a Jesús. Tengo vecinos que no conocen a Jesús. Tengo amigos que no conocen a Jesús. Y tengo una generación, una ciudad que no conoce a Jesús. ¿Por Mm. qué tendría que estar como? Tengo que dejar la No, comodidad. no hay vacaciones en la vida cristiana. Y esto no solo es para pastores, es para todo aquel que es cristiano. No hay vacaciones ni para impulsar. Claro, hay que darle, predicar esta buena Ujú. noticia, ¿no? Porque realmente, como decíamos al principio, pastor, ¿no? Estamos rodeados constantemente de malas noticias. Rodeado. Se divorció, se quitó la vida, entró a las drogas, entró al alcohol, se peleó, ¿no es Mm. cierto? ¿Cómo contrarrestamos todo eso con el precioso evangelio de Jesucristo? Empezando a afectar a la gente que nos rodea. Quizás Mm, no vamos a poder salvar el mundo entero, ujú, pero no nos olvidemos que cada persona es un mundo diferente. mm, Es un mundo lleno de temores, de mm. luchas, de problemas. Y las personas que han llegado a tu alrededor, que han tenido contacto, no es casualidad, es propósito. Hay propósito de parte de Dios. En cada contacto, cada persona, ya sea en el taxi, ya sea en el mercado, ya sea en la universidad, en el colegio, en el trabajo, donde estés, ese colega, ese amigo, esa persona que ha tenido contacto, Dios tiene planes con él a través de ti. Mm. Y eso es lo que yo debo entender como cristiano. Cada persona que llega a tener contacto es porque Dios lo ha traído, porque tiene propósito conmigo Claro. hacia ellos. Es como sería más o menos, ¿no? Como que Dios está acá, la persona aquí y necesita al Inver, ¿no? Que sea ese Correcto. canal, ay, perdón, ese cayó. Mm, Como que necesita un canal, ¿no? Y ese canal, pues obviamente tiene que estar ujú. adecuado, limpio, puro, si Correcto. quiere Se llamarlo así. debe reflejar, se debe notar. Porque quizás hay gente que nunca llegue a una iglesia, Mm, pero eso no significa que no tengan un encuentro con Jesús. Donde ellos estén, deben encontrarse con Jesús a través de ti. mm, Nosotros somos portadores de su presencia. exactamente. Muy bien, querido Pastor Limber, realmente ha sido un bonito tiempo. Al mismo tiempo creo que ha sido desafiante para nosotros poder hablar de esta buena noticia, ¿no? Que es una tan buena noticia que a veces la hemos escondido. Ese es Que a un veces la hemos pecado capital, un escondido, ¿no? delito para nosotros, un delito. Porque Tener la respuesta, tener la receta, pero ocultarlo en tiempo de necesidad. exactamente. Entonces tenemos que despertarnos, pedirle al Señor, Señor, ayúdanos por favor para que podamos activar y poder compartir esta buena noticia, ¿no es No cierto? nos frustremos por la gente que no podemos llegar, Mm, pero a la gente que está a nuestro alrededor presentemos a Jesús y reflejemos a Jesús. Esa es la gran tarea que tenemos. No solo reflejar a Jesús en tiempos de bonanza. mm, Nosotros mismos como cristianos no estamos inmunes a los problemas, a las ujú. enfermedades, a los momentos difíciles. Vamos a pasar momentos difíciles, pero también allí debemos reflejar a Jesús. Claro. Y ese joven que a veces se quiere frustrar, pastor, o ese hermano que se quiere frustrar a veces, porque llegó a alguien, a una persona llegó y le dijo, no, no, no quiero saber de esto, no me interesa, soy de tal religión y no me Ujú. interesa lo tuyo. A veces se siente un poquito desanimado de repente. ¿Qué le decimos, pastor, a él? Que siga. Número uno, orar por esa persona. Número dos, yo siempre uso la triple R para Mm, llegar a una persona. Número uno, relación. Antes de presentar a Jesucristo, antes de hablar del evangelio o de una religión, relaciónate, que él vea que le interesas. mm, Número dos, realidad. Conoce su realidad. ¿Cuál es el fondo de su problema? mm, Y cuando empiezas a tener una relación, conoces su realidad, entonces otorga y dale a él una responsabilidad mm. de que él empiece a tomar acciones y decisiones. Y a veces nosotros nos vamos directo a la tercera, ya queremos que tome una decisión, pero ni siquiera tenemos una relación con Dios. Claro, llegamos directo. Entonces eso bloquea a una persona. Mm, Qué importante, por eso a veces hasta tomar un café, un yogurt, un pollito, no es pérdida. Esa claro, relación va a ser clave para conocer su realidad. No vas a conocer su realidad si no tienes una relación. Y si no claro. hay estas dos, difícilmente que él encuentre una responsabilidad de sí mismo por cosas que estén Mm. pasando en su vida.
Entonces ese joven tiene que seguir Claro. predicando el evangelio. Hay ¿no que es cierto? predicar. Hay que predicar con nuestra vida. Y tarde o temprano esa persona te va a decir, yo quiero lo que vos tienes. ¿Qué tienes? No sé, pero hay algo diferente en Hay ti. algo diferente, ¿entiendes? ¿Cierto? Usted y yo, todos los que algún día hemos llegado al camino del Señor, bueno, alguien insistió con nosotros, ¿no es cierto? Sí. Y alguien no se cansó, ¿no es cierto? Y es la oración. Para Exactamente. mí. Por ejemplo, yo siempre era el RBD en mi casa, el que no quería ir a la iglesia. El más Una de las rebelde. una de las cosas que yo nunca me olvido desde muy muchacho, adolescente, mi mamá y mi papá. Estamos orando por vos. Creo que eso lo escuché más de 7 años. Pero vuelvo a esto, a lo que es rato. La oración es clave. Sigue siendo tan poderosa que muchas veces nosotros la desestimamos. Pero el poder de la oración no ha cambiado. ¿Alguna vez le escuchó a su papá o a su mamá orando por usted? ¿Qué decía esa oración? Muchas veces. ¿Qué decía la oración? Una de las cosas que yo recuerdo que ellos siempre me bendecían y cantaban a mi alrededor corito, me hablaban de la Biblia, aunque uno no quería, pero estaba durmiendo, y ellos igual me predicaban, me cantaban, me oraban, me bendecían, que era un hombre de Dios, y ahora El resultado es tremendo, ¿no? O sea, ahora, conociendo al pastor Limber, tremendo siervo del Señor, apasionado por las es su almas, gracia. apasionado por la iglesia. Oh, gloria a Dios. Gracias, papá y mamá de Limber, por orar por él. La oración es clave y los padres son clave. Si hay papás, mamás, no pierdan la esperanza sobre su familia, sobre sus hijos, y no dejen de orar. Dios responde. Yo tengo amigos, un poquito acordándome de eso. Este amigo dice que también era uno de los más rebeldecitos, ¿no? Ya. de la casa. Y él cada viernes, sábado, él salía, ¿no? Como todo joven, a bolichear, como le dicen, ¿no? Y él algo interesante que me llamó la atención, que me comentaba cómo su mamá oraba por 8 años por el oro. Y este joven dice que los viernes se acomodaba. A lo que se iba a acomodar, me cuenta él, su mamá comenzaba a cantar una alabanza. A lo que él iba a salir, su mamá se tiraba en la puerta, Pastor Limber, de rodillas, orando hacia él. Mi hijo es de Cristo, mi hijo es de... Parecía locura. Parecía locura. Para él, inclusive, dice él, no, Hasta pucha, fanatismo, bueno, digamos, mi ¿no? mamá se pasa, Ajá. digamos, ¿no? Mi mamá se pasa. Exagerada. Y yo le decía, yo le digo a este amigo, ¿y qué hacía? Yo igual me salía. Oye, y ahora lo veo al muchacho entregado al Señor. Es Dios copastor responde. copastor de una iglesia. Usted habla con él, pastores, su vocabulario es Jesucristo y su palabra, ¿no? Amén. Vale la pena orar, mamá, ¿no? Papá, No, por no ha los cambiado hijos. eso. La oración tiene Y bastante. necesitamos aprender de Jesús, así como los discípulos. Y estoy seguro que en la vida de discípulos, más adelante, eso ha sido clave. Oiga, pastor, ¿qué tal si terminamos con una oración? ¿Le Claro, parece bien, pastor? ¿Qué correcto. tal si oramos por nuestras vidas, por nuestras iglesias y por los pastores, por las iglesias que de repente vamos a llegar, pastor, para que el Señor sea avivando ese fuego, querido pastor Limber, y nosotros sintamos esa pasión una vez más de repente, pastor, ¿no? Porque de repente antes lo hacíamos, pero X problemas, motivos me desanimó, ¿no? Para que el Señor sea derramando una vez más su fuego, su unción, su espíritu sobre nosotros, pastor, y podamos seguir predicando esta buena noticia que es el Evangelio. Pastor, Amén. ¿qué tal si ora? ¿Le parece? Claro, vamos a orar por cada uno de los que están viendo y están siguiendo, y también por este espacio, por la vida del pastor Rubén, y que Dios siga usando tu vida poderosamente. Amén, pastor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo, te damos gracias por este espacio, te damos gracias por la vida, Señor, del pastor Rubén, por mi vida, y sobre todo, Señor, te damos gracias y ponemos en tus manos a cada uno de los que están viendo, Señor, están siguiendo este programa. Los bendigo y que tú seas obrando en cada vida, de tal manera que cada uno, Señor, pueda vivir para tu gloria, para tus planes, para tus propósitos. No hay una vida que sea accidente, sino que cada uno, Señor, tiene un propósito divino y un propósito eterno. Que aquello sea, Señor, el anhelo y la pasión en nuestras vidas de vivir para lo que tú nos has creado. En tus manos ponemos, Señor, tu pueblo, tu iglesia, Señor, y que tú seas avivando todos los días y que nunca se apague, Señor, esa pasión, esa llama, ese fuego ardiendo, Señor, para que otros también te conozcan, para que podamos llevar el evangelio a otros y presentar a otros, Señor, día a día.
En el nombre de Cristo Jesús, muchísimas gracias por este tiempo. Amén. Amén. Gracias, Pastor Limber. Realmente Muchísimas ha sido gracias. un tiempo muy bonito. El agradecido soy yo y que Dios siga usando este espacio y tu vida. Dios me lo bendiga, querido Pastor Limber. Nos despedimos. Gracias, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, por estar con nosotros. Como siempre, le pedimos al final, ahí búsquenos en YouTube, por favor, Rubén Arteaga Vaca. Comparta este mensaje con otras personas para que podamos llegar a muchas más personas. Dios te bendiga. Chao, chao.